Gracias por continuar aquí en Observatorio de TV UNAM en este análisis sobre la política de competencia económica en nuestro país, una conversación con Víctor Pavón y Marcos Ábalos, expertos en la materia. Este programa, como toda la serie de Observatorio, puede ser descargado de internet en nuestra dirección www.observatorios2012.tvunam.mx. ¿Hacían ustedes el balance de que llevamos 20 años con políticas de competencia, hay un cambio constitucional importante y ponías sobre la mesa un ejemplo reciente que es la fusión entre dos grandes cadenas propietarias de salas de exhibición de cine que hacen que en vez de tener 3 tipos de cine a los cuales acudir, ahora solo tenemos 2. Y eso fue aprobada por una decisión de la Comisión de Competencia. ¿De qué manera podemos entender que esta agregación, de esta concentración que da lugar a un duopolio, al mismo tiempo, tiene una lógica de competencia económica? ¿No hay una contradicción, Víctor? Sí, bueno, no la hay, en realidad, si uno se va un paso atrás. En cualquier parte del mundo se establece que en realidad, y ese es un punto muy relevante, que la concentración por sí misma no te dice nada del comportamiento de una industria, ¿no? Hay sectores que por su propia naturaleza están altamente concentrados y el mejor sector es el de telecomunicaciones, que es parte, digamos, de la gran discusión. Son sectores que son intensivos en capital, en CAPEX, ¿no? En recursos financieros, y por su propia naturaleza solamente permite que de manera eficiente convivan 1, 2 o hasta 3 empresas. Entonces, no es sorprendente que en ciertos sectores se encuentren a niveles de concentración muy altos. Lo que tiene que preocupar en un sector concentrado es que hay un paso relativamente fácil para que estos generen precios excesivos, digamos, ¿no? Pero también es cierto, puede haber industrias no tan concentradas cuyo comportamiento sea anticompetitivo y que terminen estableciendo precios altos. Entonces, los refrescos. Entonces, ahí hay un punto muy importante, es la concentración no significa necesariamente mal comportamiento o precios excesivos. Hay industrias que por su propia naturaleza significan niveles de concentración altos y habrá que analizar si son precios competitivos o no. Bueno, en el mundo hay dos grandes compañías armadoras de aviones civiles, claro, ¿no? Boeing y Airbus y... Claro. No implica, a ver, déjame meter un poco de desorden aquí para discutir un poquito con el doctor Víctor. Sí, yo estoy de acuerdo con él en el sentido de que el tema de la concentración, o sea, hay tamaños que por su naturaleza deben ser concentrados, por su naturaleza de costos naturales, barreras naturales, en fin. Sin embargo, eso no, creo yo, en mi perspectiva, y entramos al debate, la nueva ley secundaria en competencia económica no será la filosofía que está diciendo Víctor. Por ejemplo, insumos esenciales. Los insumos esenciales, que es un concepto novedoso. ¿Qué es que? Explíquenos. Los insumos esenciales, digamos, de hecho, no está clarificado bien es un tema que puede, supongamos, hablemos de una industria donde tú necesitas el caso del cemento, ¿no? Entonces, un insumo esencial para el cemento sería el concreto, ¿no? Entonces, ese concreto puede, bajo la nueva lógica, la Comisión Federal de Competencia Económica podría declararlo como un insumo esencial. Y si determina que es un insumo esencial, tendría que poner las nuevas reglas de acceso a ese insumo esencial. Entonces, una de las definiciones para determinar que es un insumo esencial lo dice en el número de empresas. Y yo creo que ahí es un error, es un debate. ¿Por qué no ese insumo esencial está en función del poder monopólico de la industria? Es decir, no necesariamente puede haber varias empresas y tener una industria con capacidad de prácticas monopólicas, o pocas empresas y cierta competencia si hay impugnación. Entonces, esto se podría llevar incluso a mercados como el de la tortilla, es decir, el maíz, es un insumo indispensable, esencial para producir tortillas. Si está concentrado este mercado previo para la distribución del maíz o de la masa, para hacer tortilla, ya tendríamos una distorsión que debería estar regulada en la nueva lógica de la legislación. ¿Estoy en lo correcto? Sí, una reacción, y retomando tu pregunta, tu observación, Ciro. Un insumo esencial, y de hecho la legislación secundaria ya propuesta por el Ejecutivo, de alguna manera propone, y yo creo que es correcto que proponga una definición explícita,
Se podrán adicionar algunas cosas, pero yo creo que la definición está un poco sustentada. Tiene 3 características. Un insumo esencial, y podemos incluso hablar de infraestructuras, es un concepto bastante global, no solamente bienes y servicios, ¿no? Primero, es controlado, y un poco el argumento, está la discusión, y un poco lo menciona el doctor Ábalos, es si tiene que ser que este insumo esencial sea controlado o cuya producción esté generada, digamos, por un número pequeño de productores. Entonces, la primera característica es que esté concentrado. La segunda característica del insumo esencial es que sea indispensable para llevar a cabo un proceso productivo. Y tercero, y esta es la parte quizá más importante, que el insumo esencial no sea replicable ni técnicamente ni económicamente. Y aquí nos metemos un poquito ya a la discusión, si quieres, de la legislación. Yo creo que la legislación secundaria tiene que afinar este pequeño detalle, porque el concepto en realidad no es tanto que económicamente un insumo no sea replicable, es esencialmente que no sea eficiente desde la perspectiva económica. Y te pongo un ejemplo. En Europa, cuando se estaba discutiendo y generando la doctrina de insumos esenciales, había un tema de un puerto en Bélgica. Era un puerto que estaba en una bahía muy pequeño. El dueño del puerto tenía embarcaciones y solamente le daba acceso a su puerto, a las embarcaciones en las cuales él tenía un interés accionario. Y cerraba el puerto a cualquier otra actividad naviera. Resulta que evidentemente los navieros que querían utilizar el puerto pues se quejaron y fueron ante la Comisión Europea y dijeron: nos está cerrando el acceso. La Comisión Europea analiza el caso y termina identificando el puerto como un insumo esencial. ¿Por qué? Porque esencialmente llegó a la misma conclusión, dijo: es importante para proveer servicios de navieros que se tenga acceso a este puerto, ¿no? Porque no hay en la redonda otro puerto que pueda sustituirlo, ¿no? Segundo, ¿es controlado por un número pequeño de agentes económicos? Sí, solamente había un dueño. Y tercero, ¿es replicable el puerto? Resulta que había financiamiento, una empresa incluso solicitó el permiso para instalar un puerto cercano, pero técnicamente no era factible. Entonces, incluso aunque económicamente era replicable, técnicamente no era posible replicar. Dado que no era replicable, la Comisión Europea dijo: esto es un insumo esencial, y entonces, aquí viene un poco lo que comenta el doctor Ábalos, se le impusieron condiciones de acceso. Lo que está rescatando la legislación secundaria en México es esta lógica, es decir, voy a identificar insumos esenciales en mercados específicos con el único objeto de imponer condiciones de acceso, pero para eso tengo que garantizar que es efectivamente un insumo esencial. Un insumo que es replicable no puede ser un insumo esencial y no se le pueden poner condiciones de acceso bajo ninguna circunstancia. Pero ahí la observación, por ejemplo, sería, si tú ves la nueva reforma secundaria en materia de competencia, establece que cada 5 años la COFECE debe publicar los criterios técnicos y económicos, lineamientos y guías sobre los conceptos que ya existían. Pero estos conceptos nuevos, que es insumos esenciales, barreras a la competencia y desincorporación de activos, que es otro tema, no está obligada a, digamos, a poner eso como criterios técnicos. Entonces yo creo que, a pesar que sí hay una definición más o menos explícita, debería de tener unos criterios técnicos al respecto, porque no hay jurisprudencia en México de esto. O sea, no somos expertos. O sea, a la iniciativa del presidente le falta dar la instrucción a la comisión para que genere estas definiciones iniciales técnicas, que luego se irán revisando cada 5 años, pero de entrada deberíamos de tener, en estos 3 rubros, antes de que pasen 5 años, algunas definiciones para saber cómo se van a orientar las propias decisiones de la comisión. Y sobre todo que a nivel internacional hay experiencia mixta, por ejemplo, de desincorporación de activos, de acciones y de partes sociales. Es un tema que hay evidencia que sí funciona, digamos que sí corrige las fallas del mercado, como dice Víctor, pero también hay evidencia que destruye valor, ¿no? Entonces, y yo creo que ahí hay sí criterios técnicos en todas las mejores jurisdicciones, y aquí no los hay, por ejemplo. Retomando una definición importante que en algún momento pone usted sobre la mesa, no se penaliza el tamaño de la empresa. No debe penalizarse. Claro. En el mundo esa no es la práctica. No. Es decir, el hecho de que haya empresas que participen con el 80% de la producción del acero en México, eso per se no quiere decir que haya que desincorporar activos. Claro, el tamaño es irrelevante, lo que importa es, vamos a ponerlo así, es no cómo es se tamaño, comportan. Es la conducta, exactamente. Que despliegues en el mercado una conducta anticompetitiva, eso es lo que es penado, ¿no? Pero el que seas grande, tú puedes imaginarte incluso la estructura de un monopolio puro, 100% del mercado, única empresa,
Pero si el comportamiento de la empresa es competitivo, no incurriría ni en prácticas absolutas ni relativas de ninguna naturaleza. Eso sería la política ex post, pero hay que decirlo. La nueva ley también da una política ex ante. ¿A qué me refiero? Que podría ser un mecanismo es decir, la comisión en el concepto de determinar si hay barreras a la competencia, podría ahora de manera ex ante decir que cierto mercado concentrado natural, se podría discutir, podría ella dar ciertos instrumentos para poder hacerlo más competitivo. O sea, ahora sí se puede hacer. Antes no se podía hacer. Ok, vamos a hacer una pausa para regresar a entender cómo va a operar la comisión y si nos pueden dar algunos ejemplos de mercados en los cuales podrían eventualmente esperarse cambios, simplemente para entender, más que para pedirles que hagan de videntes sobre futuros conflictos con operadores o con agentes económicos muy fuertes, para identificar cuál sería el trabajo que debe desplegar este nuevo órgano constitucional autónomo que ya está precisamente en la Carta Magna. Vamos a una pausa y regresamos en un momento a esta conversación sobre competencia económica con los doctores Víctor Pavón y Marcos Ábalos Bracho. No se vaya.